la nueva edición del Manual de Psiquiatría van a incluir en la lista de los trastornos mentales, o por llamarlos así de alguna manera, la timidez, la tristeza y la rebeldía, ¿no? La tristeza, tomemos. Una persona que está triste porque ha tenido una situación dolorosa, ha sido rechazado afectivamente o ha tenido la pérdida de un ser querido, está de duelo. Una situación realmente humana, una cosa que nos pasa a todos en algún momento. Y que bueno, tenemos que verla desde ese lado, desde una aceptación, desde entender que esto es un hecho que inclusive nos determina como seres humanos, que somos finitos, que tenemos un fin, y que esas cosas suceden, pero no podemos muchas veces dejar por eso de sentir tristeza, por ejemplo, ¿no? Nostalgia, dolor, angustia. Y bueno, entonces la tristeza va a ser considerada, según esta gente, como un tema a ver desde el punto de vista de los trastornos mentales. Quiere decir que se puede ver también como algo a tratar, digamos, ¿no? Con la timidez es una cosa también extraña, ¿no? Porque la timidez obviamente que es una dificultad para conectarse socialmente, etcétera, etcétera. Pero hay grupos que trabajan, así como hay grupos de fóbicos y grupos de distintos tipos de características, y bueno, lo mismo pasa con los tímidos. Y lo que se ha visto precisamente, porque eso nos lo dice, todo esto, el sentido de todo esto ya lo vamos a ver, es una cuestión económica. Es cuestión de, una vez que estén incluidos en la lista de los trastornos, van a ser pasibles de tomar ya directamente alguna medicación o psicofármaco a propósito para ese tipo de cosas. Ya en las depresiones ya es práctico eso. Ya en Estados Unidos hace ya varios años, el famoso Prozac, que hasta en las películas se ve cuando comenta un artista con otro, ¿no? O sea, se hizo ya un tema que cuando uno está con depresión o con algún problema así, tiene que tomar un antidepresivo determinado. Y es de uso público y es casi como una norma ya eso, ¿no? Bueno, entonces lo mismo quieren hacer con el tema de la timidez. La timidez en los grupos, en algunos grupos que se ha trabajado, se ha visto que no es tanto un problema en sí mismo, sino una formación reactiva, es una especie de todo lo contrario. El tímido es una especie de, a ver cómo podríamos decirlo, como un exhibicionista al revés. Es como que frena toda esa parte suya de querer mostrarse, a través de la vergüenza, de la inhibición, ¿no es cierto? Y queda entonces de alguna manera con esa complicación que no le permite conectarse socialmente, ¿no? El tímido es eso, ¿no? Tiene esa dificultad. Pero detrás de ese bloqueo, de ese miedo, de esa vergüenza que siente a veces con los demás, está todo lo contrario. Hay un gran deseo de todo lo contrario, de salir al frente, de ser la primera, la número uno o el número uno y poder soltarse, ¿no? Pero eso como que eso no está visto, porque el tema es tratar el síntoma. Ese es el problema, hay que tratar el síntoma. La persona, si está triste, no tiene que estar triste. ¿Cómo va a estar triste? Pero mire que fue así, perdió... No. Siempre al frente, positivo, nada de tristeza. Cualquier otra cosa tiene valor, pero la tristeza no va. Y bueno, y ser tímido, la verdad que si lo podemos corregir con una pastillita sería genial. El otro es la rebeldía. La rebeldía es el caldo necesario para la libertad, para poder salir de muchas veces de bloqueos, de miedos, de situaciones que nos están, la misma estructura, a veces social. Quizás lo vamos a ver en algún momento, cuando vemos que está como planificado todo como para que cualquier cosa que sea singular o distinta es visto como algo a corregir, ¿no? Todos tenemos que ser moderados, tranquilos, no molestar mucho si es posible. Ahora, la rebeldía, ustedes saben que forma parte en un momento de la vida, por ejemplo en la etapa de la adolescencia o en otros momentos donde aparece ese no, esa rebeldía, ese no.
¿Por qué? Porque es necesario. Imagínense que la gente dijera todo que sí. ¿Qué seríamos? Seríamos tontos. Entonces, directamente, que la persona pueda ser ella misma, que tenga esa singularidad, esa fuerza, es fundamental el revelarse. Hay autores como Foucault, que habla totalmente de eso, ¿no? Con respecto a la psiquiatría, como todo está armado como para que la persona quede aplastada, bloqueada. Ya lo vamos a hablar también después cuando hablemos de cómo, quería hoy hablar también de eso, ¿no? De qué es lo que está pasando, estas cosas que nos anulan desde afuera, que está sistematizado, eso no es así de casualidad. Y entonces cuando menos haya reacciones, mejor. Y bueno, entonces el artículo que hoy estaba viendo empieza con un comentario de una frase de Einstein. Einstein en esa frase dice: ¿estoy loco o los locos son los demás? Claro, porque es muy difícil imponer lo que uno siente, o no imponerlo, decirlo directamente. Bueno, entonces esta gente armó ese manual, como decía, que incluye a emociones y situaciones de la vida cotidiana, como las que acabo de nombrar, y está en un paso de considerar, si eso camina y sale adelante y se acepta, estamos a un paso de considerar como un trastorno a todas las emociones de los seres humanos, a todas las emociones. Y la emoción, que viene del latín emovere, que quiere decir moverse, es la vida, el movimiento, es lo auténtico, es lo que nos hace vibrar y sentir y comprender las cosas. Por ahí no sé si saberlas, porque eso ya tampoco es importante, pero eso tiene ya más que ver con una estructura de análisis de tipo racional, pero el sentimiento es la base. Hemos hablado muchas veces acá de la importancia que tiene el sentimiento, no solo en el desarrollo del ser humano cuando es niño, sino en general. Necesitamos todo el tiempo ser confirmados que nos quieren y que nos valoran. Lo necesitamos todo. Entonces eso va en contra ahora de todo esto. Como decía, el objetivo de esto es incluir personas con el rótulo de paciente mental. Ya quedaría esto en el rubro de pacientes mentales, estos sentimientos, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Se abre el camino para etiquetar ya todos millones de tímidos o de gente que tiene tristeza, personas tristes por duelos o lo que hablamos recién de la rebeldía. Entonces, para aumentar la cantidad de consumidores de medicamentos, para controlar o frenar los síntomas. Entonces ya hay como 11.000 o profesionales que emitieron un documento pidiendo precisamente a la Asociación Norteamericana que no ponga en marcha ese manual. Y el 5 de mayo de este año va a haber un congreso en Filadelfia y se va a hacer una gran protesta con respecto a esto. ¿A qué apunta la protesta? Apunta a que el nuevo manual, ¿no?, conduce a lo que decíamos recién, a una sobreprescripción, o sea, de drogas psiquiátricas, al incluir gente que presenta emociones humanas naturales, como el duelo, como dijimos, o la timidez. Ahora, algunos pueden decir, bueno, pero la timidez y el duelo prolongado, la rebeldía por la rebeldía misma, o la timidez también muy difícil de desbloquear, son conflictos que no requieren, que pueden traer dificultades a la persona, sobre todo para la integración social, pero que no requieren tratamiento con drogas, sino con un enfoque terapéutico para elaborarlos, ayudando al paciente para que tome conciencia de sí mismo y de todo el potencial sano que tiene, que está bloqueado y que no permite que se manifieste. Las situaciones pendientes que quedan o no resueltas en los duelos, los condicionamientos y los mandatos que producen lucha y rebeldía para poder ser uno, el que quiere ser, uno mismo. Y hay como unos comentarios más irónicos, por ejemplo, rebeldes del mundo al sanatorio.
Y después hay otro que dice, sentir, sentir me hace humano, no paciente, no es una enfermedad. Bueno, esto es un comentario que hago porque ustedes saben que siempre estamos trabajando sobre ese tema, ¿no es cierto?, de conectarnos con lo que sentimos. Es fundamental eso, porque ahí empezamos a encontrar la coherencia. Si yo me conecto con lo que siento y actúo en función de eso, o sea, hago lo que siento y después lo digo, entonces digo lo que hago y hago lo que siento, y después pienso también, entonces pienso lo que hago, hago lo que digo lo que siento. ¿Se entiende cómo es? Entonces todo eso va estableciendo una línea, una coherencia en la persona, que para mí ese es el concepto de la salud. El concepto de salud es cuando una persona puede autorregularse, porque eso no quiere decir que porque piense, siente, diga y haga lo mismo ya es sano, no. La salud, como la enfermedad, como los conflictos, son permanentes, situaciones que aparecen y se van, y vuelven y se van. Y ¿cómo se llama? El concepto de salud es la autorregulación, o sea que la persona se pueda regular solo, no necesita ni ir a terapia, ni ir al médico, ni nada, ya se da cuenta. En un momento empieza a darse cuenta cuando se ha equivocado en algo, si ha sido excesivo, si ha actuado en contra de determinada, porque va siendo coherente. Entonces cuando actúa mal él mismo se da cuenta que está incoherente. Entonces ya se puede autorregular. Para eso hay que trabajarlo, ¿no es cierto? Y en una época como esta, tan loca, ¿no?, realmente tan alienante, como la que estamos viviendo ahora, donde, qué sé yo, el egoísmo, el materialismo, el dinero, la violencia, la muerte, han tomado la característica de todos los días, de lo habitual. Es necesario, ¿no es cierto?, replantearnos, ¿no es cierto?, en todos los lugares, y más en el de la salud y la enfermedad, un enfoque que rescate la condición humana, la condición de persona, de que somos todos lo mismo, de ese otro que es como yo, pero que necesita ayuda. Y si nos ponemos a airar un poco, simplemente viendo cómo vivimos, no hace falta hacer mucho, ir muy a lo profundo, en nuestra vida cotidiana, ¿cómo funcionamos a veces? Parecemos robots, parecemos unidades, o sea, qué sé yo, portátiles, programadas, y que estamos condicionados, como decíamos recién. Ahora no se puede ni estar triste, ni ser tímido, ni rebelarse nunca. ¿Qué es esto? ¿Quién determina eso? ¿Cómo la medicina o determinados médicos, porque no es la medicina en general, que están ligados a estos grandes proyectos económicos, como todos los laboratorios, con el tema de la venta de medicamentos? Hay enorme cantidad de medicamentos que se consumen que no tienen nada que ver, y que no está comprobado tampoco que provoquen mejorías, porque de última, si una persona, vamos a suponer, vamos a tomar el de la tristeza, que puede ser cualquier otro, la persona está de duelo, por ejemplo, bueno, muy bien, ¿qué medicamento le va a calmar ese dolor profundo, esa cosa de no tener al lado suyo a ese ser querido, y que de golpe se le va, y uno está ahí conectado totalmente con el recuerdo, con el dolor, con la tristeza? ¿Qué pastillita de almidón de 1 centímetro de diámetro me puede borrar esas cosas? De ninguna manera. Lo único que puede hacer es bajar, quizás un poco, la angustia, ¿no es cierto? Y entonces de esa manera yo, en lugar de tener 70 de angustia, tengo 40 o 30, y entonces puedo estar medio entre tonto y no estar tan metido en el dolor y en la cosa, y poder dormir, por ejemplo, descansar, estar más tranquilo. Pero nada más que eso, un alivio, algo temporal. Tengo que volver a tomar de nuevo para volver a estar tranquilo. Entonces no hay una solución a eso, porque no es un problema en este caso, ¿no? Es una emoción, es un sentimiento. La tristeza es lo contrario de la alegría. Entonces tampoco el día de mañana va a salir uno que diga, bueno, no se puede estar alegre. Porque hay
Mire, yo no me acuerdo bien, pero lo vi en una revista, creo hace mucho, o en uno de esos suplementos dominicales que sacan los diarios, donde había un dibujo de Quino, de un grupo de personas, todas serias, ¿no? Que están sentadas en una especie de teatro, lugar así. Y todos están mirando una butaca donde hay un tipo que se ríe. O sea, la única diferencia de ese con el resto es que él se ríe. Entonces, y la mirada es dura, es una mirada como casi sospechosa, como diciendo, ¿y este de qué se ríe? ¿Cómo es que se ríe? ¿No? ¿Cómo es que es feliz? ¿Cómo puede ser que sea feliz? Y yo no. Bueno, entonces ese es el tema. Entonces estamos condicionados a eso, a una vida así, mediocre, donde no hay que decir nada, donde, qué sé yo, el por qué, el para qué, el cómo vivimos, no está ausente, no, nadie se lo pregunta. Y se contraponen, como decíamos, las cosas, ¿no? El lenguaje, el sentimiento, el pensamiento. Entonces se piensa al revés de lo que decíamos recién, se piensa lo que no se dice lo que no se siente, en fin, se va dando todo de tal manera que la persona se va disociando. Esto está ligado a la enfermedad, esto está ligado al trastorno mental, la forma en que estamos viviendo, la cultura que nos pone en esta forma y todos los sistemas que hacen que tengamos que vivir de esa manera. Entonces, ¿cómo podemos solucionarlo con una pastilla, con una droga? No tiene sentido.